clave externa, Oracle Foreign Key. En este tutorial aprenderá a utilizar las claves externas o Foreign Key de Oracle 12c para establecer la relación entre tablas. Introducción a la restricción de claves externas de Oracle. Una clave externa tiene que ver con la relación. Comencemos con un ejemplo para comprender claramente su concepto. Supongamos que tenemos dos tablas, grupo de proveedores y proveedores. La tabla de proveedores almacena la información del proveedor. Cada proveedor debe pertenecer a un grupo de proveedores. La relación entre los grupos de proveedores y la tabla de proveedores es uno a mucho. En otras palabras, un grupo de proveedores tiene muchos proveedores, mientras que cada proveedor debe pertenecer a un grupo de proveedores. El grupo ID en la tabla de proveedores se utiliza para establecer la relación entre las filas de las tablas de proveedores y grupo de proveedores. Antes de insertar una fila en la tabla de proveedores, debe buscar un grupo ID existente en la tabla de grupo de proveedores y usar este valor para la inserción. Suponiendo que la tabla de grupo de proveedores contiene los siguientes datos. Para insertar un nuevo proveedor externo, debe usar el grupo 2 de la siguiente manera. Funciona perfectamente bien. Sin embargo, la siguiente declaración también funciona. La tabla de grupo de proveedores no tiene una fila con el ID del grupo 4, pero nada le impide insertarla en la tabla de proveedores, la cual es un problema. Por ejemplo, la siguiente consulta no obtiene todos los proveedores de sus grupos. Como puede ver, el proveedor de WD falta en el conjunto de resultados. Una solución para solucionar este problema es utilizar la restricción de claves externa o Foreign Key de Oracle para hacer cumplir la relación entre las filas de las tablas de grupo de proveedores y proveedores. Primero, borre la tabla de proveedores. En segundo lugar, vuelva a crear la tabla de proveedores con la restricción de claves externas. Hay que resaltar que el proveedor ID tiene una identidad generada por default. Esta cláusula define la columna Grupo ID en la tabla de proveedores como una clave externa que hace referencia a la columna Grupo ID de la tabla de Grupo de proveedores. De esta manera, Oracle aplica la restricción. En otras palabras, intentar insertar una fila en la tabla de proveedores que no corresponde a ninguna fila de la tabla de grupo de proveedores fallará, ya que intentar eliminar una fila de la tabla de grupo de proveedores donde existen filas dependientes en la tabla de proveedores. La tabla de proveedores se denomina tabla secundaria, mientras que los grupos de proveedores se denominan tabla principal. Para ampliar la analogía padre e hijo, el valor de la clave principal se toma de la tabla principal, grupo de proveedores, y se inserta en la tabla secundaria, proveedores. Es decir, el hijo lleva la clave foránea como el ADN o código genético del padre. Por cierto, el concepto de integridad referencial se trata de mantener y hacer cumplir esta relación entre padre e hijo. Restricción de clave externa o Foreign Key de Oracle en acción. La siguiente declaración funciona porque la tabla grupo de proveedores tiene una fila con el grupo ID 1. Sin embargo, la siguiente declaración fallará porque el grupo de proveedores no tiene una fila con el grupo ID 4. El siguiente es el mensaje de error de violación de integridad constraint. De manera similar, el intento de eliminar una fila con el grupo ID 4 en la tabla de grupo de proveedores también fallará. Oracle emitió el siguiente mensaje de error: integridad constraint violado, porque la tabla de proveedores, tabla secundaria, tiene una fila que hace referencia a la fila que se está eliminando. Sintaxis de restricción de clave externa de Oracle. Oracle le permite crear, agregar, eliminar, deshabilitar y habilitar una restricción de clave externa. Crear una restricción de clave externa o Foreign Key. La siguiente declaración ilustra la sintaxis de la creación de una restricción de clave externa
cuando crea una tabla. Examinemos la declaración en detalle. Primero, para asignar explícitamente un nombre a la restricción de clave externa, usa la cláusula constraint seguida del nombre. La cláusula constraint es opcional. Si lo omite, Oracle asignará un nombre generado por el sistema a la restricción de clave externa. En segundo lugar, especifique la cláusula foreign key para definir una o más columnas, como una clave externa y una tabla principal como columna a la que hace referencia la columna de la clave externa. En tercer lugar, utilice la cláusula onDelete para especificar la consecuencia cuando se eliminan las filas de la tabla principal. La cláusula onDelete Cascade: se elimina una fila del padre, se eliminará toda la fila de la tabla secundaria que hace referencia a la fila eliminada. La cláusula onDelete Set Null: si se elimina una fila en el padre, todas las filas de la tabla secundaria hacen referencia a la fila eliminada, se establecerán en nulo para la columna de la clave externa. A diferencia de la restricción de clave principal, una tabla puede tener más de una restricción de clave externa o foreign key. Agregar una restricción de foreign key a una tabla. Si desea agregar una restricción de clave externa o foreign key a una tabla existente, usa la instrucción alter table de la siguiente manera: deshabilitar una restricción de foreign key. Para deshabilitar o habilitar temporalmente una restricción externa o foreign key, use la siguiente instrucción alter table: eliminar una restricción de foreign key. Para eliminar una restricción de clave externa, use la instrucción alter table como sigue a continuación: alter table, nombre de la tabla, draw constraint, nombre del constraint. En este tutorial ha aprendido a usar la restricción de clave externa o foreign key de Oracle para hacer cumplir la relación entre tablas.